Hola y bienvenidos a Esto es Historia. Bueno, continuamos con el blog, continuamos con nuestra cuarta parte de Entrando en la Edad Contemporánea y bueno, en ella se sucedían diversas revueltas debido al nacionalismo. Por un lado se trataba de un nacionalismo activo, que habla de la revolución como algo moderno y constructivista, pero por otro lado no hay nación polaca, además de tener que luchar conviviendo con entidades mayores como el Imperio ruso o el Imperio Habsburgo. Finalmente este nacionalismo saldrá derrotado, pero además de dejarnos un concepto de nación moderno y a la vez continuista, nos lleva a plantearnos cierto interés por la historia del fracaso. Por esa misma época, en España se están produciendo agitaciones políticas debido a la revolución liberal burguesa. La burguesía es una clase social, el liberalismo es una ideología y la revolución es un cambio. Cuando se necesita un cambio, el gobierno intenta hacer reformas, pero a veces estas no son lo suficientemente rupturistas. Por un lado, se ha analizado esta revolución como un cambio, una modernización, pero también hay que tener en cuenta que no hubiera existido sin la dinámica y las tiranteces del antiguo régimen. Mientras tanto, en Inglaterra se producían motines de subsistencia, caracterizados por amenazas a aquellos que vendían el trigo. Reclamaban una bajada de precios para poder comprar el trigo y, en el caso de los braceros, mejores condiciones salariales. Se producen diferentes movimientos como el ludismo, consistente en destruir las máquinas que destruyen el trabajo en 1811, o las revueltas del capitán Swing, que pedían mayores salarios en 1830. Siempre ha habido hambre, sueldos bajos y precios elevados, pero la ruptura en este caso se produce en que hay una mayor organización a la hora de hacer las protestas. Ello les proporciona más fuerza y a sus reivindicaciones. En otro orden de cosas, durante el siglo XIX se formó un concepto que hasta esta época no se le dio demasiada importancia ni se reflexionó sobre él, el concepto de nación. Hay que tener en cuenta que no siempre este concepto tuvo la aceptación que le damos ahora. Al igual que muchos otros conceptos, ha ido evolucionando con el tiempo. Además de evolucionar con el tiempo, el concepto plantea problemas de definición por inmaterial. El primer significado fue político, no obstante, plantea el problema de la heterogeneidad. En un mismo lugar considerado como nación pueden convivir diferentes etnias o culturas, y a pesar de que se procure homogeneizar, no es del todo efectivo. Otros conceptos posteriores son el revolucionario democrático, el nacional o el territorial. Las naciones de gran tamaño se expanden absorbiendo a naciones de pequeño tamaño, pero protegiendo su cultura y costumbres. De hecho, es que las de menor tamaño ni se plantean su futuro de forma independiente. Para poder distinguir a naciones pequeñas que sean absorbidas de naciones grandes, se tiene en cuenta lo siguiente: el que esté asociado con un Estado consolidado, la presencia de una cultura, lengua común y capacidad para conquistar. Para finalizar, decir que el propio concepto de nación es una ruptura con la anterior. La nación se expande integrando otras naciones y esas naciones conservan su folclore anterior a pesar de estar supeditadas a otra nación mayor. En el siglo XIX pensaban que todas las naciones irían poco a poco uniéndose en otras naciones mayores bajo una misma lengua común. Lo cierto es que en la actualidad se está volviendo al concepto de nación en sus términos más excluyentes. Bueno, ya nos veremos en el próximo vídeo. Hasta pronto.